Hola, muy buenos días a todos. Buenos días a los que Hola, estáis en este lado del charco y buenas tardes a los que estamos en este lado y buenos días a los que estáis al otro lado. Bueno, es un placer para mí presentar una nueva Martes Class del ICPF, en este caso con un tema interesantísimo como es el poder de la analítica en la lucha contra el fraude. Y además deciros que contamos con dos ponentes de excepción, dos profesionales con una trayectoria amplísima en lo que es algo tan difícil como la analítica para luchar contra el fraude. Y bueno, ellos pertenecen a Control Solutions 360 y vamos a tener el placer de contar con Andrew Douglas, que es el Managing Partner, y con Cintia Negrón, que es Senior Manager. Ahora les doy la palabra, que estoy segura que os va a encantar su presentación y vamos a poder aprender todos mucho de su experiencia, pero quería recordaros a todos que estamos ya muy cerca de nuestro Congreso Internacional de Expertos Antifraude, que sabéis que se celebra el 20 y el 21 de noviembre en Lima, en Perú. Entonces, todos aquellos que podáis acercaros y estar allí será un momento de encuentro para poder compartir en persona con profesionales esta experiencia y esta lucha que tenemos todos contra los defraudadores, y es un momento magnífico para intercambiar opiniones y para hacer networking. Y a los que no podáis asistir en presencia en Lima, sabéis que nos podemos conectar en línea y poder asistir a todas las ponencias online. Os esperamos a todos en este Congreso Internacional del ICPF de Expertos Antifraude. Y bueno, solo recordaros, como todas las martes class que venimos celebrando desde hace ya años en el ICPF, la estructura va a ser una presentación de unos 40-45 minutos que os harán André y Cintia, y luego pasamos al turno de preguntas. Las preguntas, por favor, hacerlas en el chat de preguntas y se transmitirán todas al final de la presentación. Os las irá Angustias transmitiéndosela a los ponentes y os contestarán a todas las preguntas. En cualquier caso, si hay alguna que queda sin responder, pues los ponentes estarán encantados en que les podáis transmitir vuestras preguntas directamente una vez finalizada la. Como siempre, sabéis que queremos ser estrictos con el cumplimiento de nuestros horarios, por eso empezamos muy en punto y solemos acabar a la hora para no quitarle más tiempo a nadie. Pues nada, vamos a aprender mucho, eh, poner mucha atención porque hay mucha información, y luego sabéis que tenéis a los ponentes para poder despejar todas las dudas que la ponencia os pueda surgir. Pues nada, cuando queráis. pues muchísimas gracias a ti por poner las expectativas, sobre todo tan altas. Gracias a la asociación y a su presidente Juan Ignacio por invitarnos, ¿no? Am, este martes, casi iba a decir Master Martes Class, a ver si me acuerdo. Ah,
que el poder de Analytics, de Data Analytics en la lucha, en nuestra lucha contra el fraude. La verdad que es un placer estar aquí. Es una sesión donde vamos a ver cómo los datos están transformando la manera en que entendemos, planificamos y ejecutamos lo que es nuestro trabajo diario, ¿no? de lucha contra el fraude, detección, prevención, etcétera. Yo soy Andy Douglas, soy el Managing Partner en Control Solutions 360. Me acompaña hoy Cintia Negrón, nuestro Senior Manager, y la que realmente sabe de esto, ¿vale? Es la experta en análisis de datos. Acabáis de ponerle la miel en los labios diciendo que es en Perú la próxima conferencia. No me extrañaría que se coja un billete y se va, ¿vale? Entonces, bueno, en estos próximos 40 minutos, pues juntos compartiremos pues, experiencias, casos prácticos y reflexiones, ¿no? Sobre cómo podemos aplicar análisis de datos para ser más efectivos en nuestro propósito. No quiero perder demasiado tiempo, Cintia, si puedes pasar a la siguiente. Ahí tenéis nuestros QR si queréis contactarnos con nosotros en LinkedIn, nuestros mails si nos queréis chutar un email o una pregunta después. Encantados de conectar y despejar dudas. Pero bueno, nosotros no somos los protagonistas, lo sois vosotros. La parte más importante es al final, si puedes pasar, Cin. El housekeeping, yo creo que ha quedado... ¿Puedes pasar, Cin, a la siguiente? Ha quedado súper claro. Nos ha puesto las reglas, perdón, se me ha ido el zoom, ¿vale? Sobre todo preguntar. Nos encanta que preguntáis al final, que acumulemos casi demasiadas preguntas a las que podemos responder. ¿Vale? O sea, que queremos por ahí escuchar, aprender y disfrutar. ¿Vale? Ok, siguiente parte. 20 segundos. Nosotros somos una firma que nació hace 20 años en España, dedicados pues, a ayudar a organizaciones a gestionar mejor sus riesgos, controles, compliance. Y en aquel momento muchos son, muchos. ¿No? Desde entonces, pues hemos parte de nuestras prácticas core de GRC es el análisis de datos, ¿no? Entonces os dejo ahí muy rápido, no quiero aburriros con esto. Termina la comida publicitaria y vamos al grano, ¿vale? Que es el poder de la analítica en la lucha contra el fraude. Ok, Cintia, pasa si quieres. Este es el tema de no tener el control de la máquina. Empieza con esta frase, ¿no? El poder de la ANITA radica en que seamos, como expertos antifraude, podamos transformar esos millones de datos en señales tempranas. La palabra temprana, evidentemente, lo conocéis como expertos, es crítico, ¿no? En señales tempranas de lucha contra el fraude. ¿Y por qué? Pues porque, como veremos en esta siguiente diapositiva, sabemos que nuestro mayor reto para minimizar las pérdidas que sufren las organizaciones es el tiempo. El tiempo es un multiplicador de pérdidas en cuanto hay un caso de fraude, ¿no? Estos son gráficos que, como sois expertos y profesionales de la materia, habréis visto el Report to the Nations, perdón el inglesismo, que son datos públicos, pero en cuanto más perdura un esquema de fraude, mayores evidentemente van a ser las pérdidas, ¿vale? Entonces, el concepto de detección temprana es crítica, pero si miramos incluso en otros datos de ese mismo Report to the Nations, ¿vale? Si quieres pasar, Cintia, veremos. ¿Ha pasado? Vale, perfecto. Veremos que el método más eficaz o uno de los métodos más eficaces para luchar contra el fraude son lo que llaman ahí Automated Transactions Data Monitoring, análisis de datos en castellano. Vale. Según el estudio, Reports to the Nations, la duración media de un esquema detectado por Data Analytics es solo de 6 meses. Esos 6 meses no se han ido a 12. Eso es una contención importante de la pérdida, ¿no? Sabemos que hay
Otras vías, la mayoría de los casos de fraude se detectan por el canal de denuncias, por los tips, por las informaciones internas, pero suelen venir de forma más tardía, con lo cual estamos enfrentándonos a pérdidas mayores. ¿Vale? Otra forma de verlo, si puedes pasar sin... Otra forma de verlo es la siguiente. Datos, no míos, datos de la Association of Certified Fraud Examiners, de la CFE. Vemos que donde existe análisis de datos, la pérdida media viene después de solo 9 meses del esquema. Si no existe, esa pérdida media o esa duración media de ese esquema se alarga a 18 meses. Es un must-have, es un control que realmente, si estáis tomando en serio la lucha contra el fraude en vuestras organizaciones, tenéis que tenerlo implementado, ¿vale? El tiempo, es dinero, es una frase que hemos dicho siempre, pero más aún en la lucha contra el fraude, ¿vale? Entonces, ¿qué impacto tenemos? Pues sabemos que Analytics va a detectar. Es su cometido principal. Por supuesto, vamos a reducir esos 12 meses de media de pérdida a los 6 cuando tenemos implementado. Detectamos, reducimos pérdidas. Pero esto, con las nuevas técnicas, que algo tocaremos hoy en día, podemos incluso empezar a prevenir que ocurra ese fraude con alertas ya muy tempranas o lo que son banderas rojas, ¿vale? Y todos sabemos ese entorno de control que comunicamos a nuestra organización, pues disuade. Si la gente se siente o se sabe vigilado o monitorizado y las transacciones están monitorizadas, vamos a tener además un efecto disuasorio importante sobre los componentes, sobre los trabajadores, los componentes de nuestra organización. ¿Vale? Entonces, para ir rapidín a los objetivos de aprendizaje, bueno, no hemos venido a hablar de software ni de soluciones, sino de cómo el uso inteligente del dato, de los datos que tenéis, puede transformar vuestra profesión, ¿no? Vamos a ver qué barreras existen, importante las barreras, cómo los podéis superar y cómo podéis aplicar Data Analytics en la práctica desde cero. Este evidentemente tiene una escala de madurez que Cintia comentará, ¿vale? Con todo esto, es importante subrayar que cualquier programa Analytics, de momento, no sustituye el juicio profesional, ¿vale? Lo amplifica, nos da músculo a nuestro trabajo, ¿vale? Nos permite, como sabéis, revisar ya no muestreo, ¿vale? Si universos completos en lugar de esa selección muestreo estadístico, no estadístico, juicioso, ¿vale? Y empezar a buscar esos patrones que quizás a simple vista son invisibles, ¿vale? Entonces, antes de aplicar analítica es crítico entender las limitaciones, ¿no? O sea, cada uno de vosotros pues habréis oído, habéis visto soluciones de Data Analytics, pero hay bastantes retos que tenéis que enfrentar cuando empezáis a emplear un marco, un programa o cambiar vuestra forma de auditar, ¿vale? ¿Cuáles son esos retos? Yo los divido así, retos técnicos y de datos. Vale, hoy en día no podemos quejarnos por la falta de datos, ¿vale? El volumen que tenemos es abrumador, ¿vale? Y su velocidad de mutación y de cambio, actualización es increíble, ¿no? Entonces, la mayoría de los que nos dedicamos a esto, nos enfrentamos ya no a cientos de miles, casi no solo a millones, sino decenas, cientos de millones de registros, con transacciones en tiempo real, no sé, pagos, logs, accesos, el dato que queramos, ¿vale? Entonces, el reto no solo es procesarlos, sino hacerlo de manera eficiente. Nos lleva también ese volumen a que las fuentes, los formatos y la calidad en que tenemos acceso, en que recibimos los datos es muy dispar. Las fuentes no tienen que salir solo de tu RP. Pueden salir de emails, PDFs, informes externos. Es un reto, pero es un reto que sí que podemos superar, ¿vale? Igual que los formatos, ¿vale? Y la calidad, bueno, en cuanto no solo tenemos datos generados de forma automática, si tenemos campos de input manual, pues muchas veces la propia calidad del dato
es un reto que no nos permite ser eficiente. Y eso tenemos que asegurar que tenemos esa infraestructura, arquitectura adecuada. El segundo, llamo yo, retos metodológicos operativos, ¿vale? Repetibilidad y escalabilidad. Si cada analista de fraude construye sus propios análisis todos los meses desde cero, eficiencia cero. Además, se pierde esa trazabilidad que nos lleva a la segunda parte, que es la pista de auditoría, y no es eficiente. Y sabemos que vosotros, que muchos seráis analistas de fraude, la posibilidad de demostrar ante un tercero de cuál ha sido vuestro proceso de análisis o de auditoría, es crítico. Y además esa pista de auditoría nos permite también volver, dar la vuelta al círculo y volver a que oye, pues lo quiero hacer todos los meses, todas las semanas, cada día, repetir esa prueba, esa monitorización, con lo cual estamos hablando ya de analytics repetibles y escalables, ¿vale? Y el último, estamos hablando ya de nosotros, las personas, que todavía seguimos siendo importantes, ¿no? Es una cosa que escuchamos mucho, ¿no? Cuando hablamos pues, con directores de auditoría, directores de riesgos, gerentes de lucha contra el fraude, es la capacidad y la competencia de los equipos. Recordamos, en cualquier caso, que la analítica no elimina al auditor, lo transforma, ¿vale? Pero tenemos que dotarle de esas nuevas competencias, ¿no? Entender la lógica de datos, cuáles son técnicas de visualización, cosas de estadística básica y por supuesto, valga la redundancia de decirlo, pensamiento crítico, ¿vale? También cuando estamos montando esos programas de Data Analytics, gobernanza y seguridad del dato, trabajamos con datos sensibles, por supuesto, pero tenemos que tener siempre un marco de gobernanza del dato. Tenemos que garantizar el cumplimiento y la independencia de lo que estamos y la seguridad, por supuesto, de los datos que estamos tratando. Y quizás el más difícil es el tema de cultura, ¿vale? Siempre vamos a tener resistencia interna, muchas veces ni siquiera de nuestro propio departamento. Si tenemos que acceder a datos, pues nos vamos a encontrar con el muro o la muralla de muchas veces del departamento de IT, que no nos quiere dar acceso indirecto a algunos datos, ¿vale? O no nos quieren dar con la frecuencia que necesitamos. Es mucho trabajo para ellos. Con lo cual, esa cultura y la capacidad que tengamos de cambiar esa cultura hacia un data-centric, ¿no? Audit o data-centric fraud prevention, perdona el anglicismo, es crítico, ¿no? Y además, para los que no sé qué perfil tenéis, me imagino que muchos aquí seréis auditores internos, nuestro querido Instituto Global, pues ya incorporó en sus estándares, en las normas globales de auditoría interna, la casi obligación de que los departamentos que se certifiquen o que trabajen de acuerdo a los estándares globales deberían emplear software y técnicas de análisis de datos que nos permite hacer las pruebas y esa monitorización sobre poblaciones completas de datos, ¿vale? Entonces, es curioso porque Data Analytics no es nuevo. Yo me acuerdo hace 25 años también tenía el mismo discurso y el software casi venía en un floppy, ¿vale? Más que ahora mismo. No es nuevo. Sin embargo, muchos de estos retos que he visto antes son los que han frenado en muchos casos la adopción, ¿vale? Ahora os voy a dejar, después de esta breve introducción, os voy a dejar con Cintia, que va a entrar un poquito más en harina de lo que he entrado yo. ¿Ok? Os dejo con la auténtica experta. Vale, gracias Andy por esta visión tan completa de los retos que enfrentamos todos hoy en día en la detección de fraude. Y gracias también a vosotros por estar acompañándonos hoy, ¿vale? Antes que nada, yo soy Cintia, voy a estarles contando el otro lado de la moneda de lo que estaba comentando Andy, ¿vale? Cómo transformar esos retos en oportunidades reales, ¿vale? Entonces, a ver, yo también he estado en el mismo lugar de ustedes, entonces en algún momento digo, como todo bien con transformarlo eso en oportunidades, pero vale, ok, ¿y ahora por dónde comienzo? ¿Vale? La clave está en dos cosas. La primera, en el análisis de los datos, que viene a ser cómo usar la analítica
a nuestro favor, obviamente con un sistema especializado que nos permita maximizar los resultados que esperamos. Y ahí es donde vamos a transformar estos retos en oportunidades reales, tangibles y visibles. Hay que comunicar todo lo que hacemos, ¿verdad? Y comunicarlo bien. Eso es súper importante. A ver, y antes de iniciar este pequeño viaje de Analytics, hay algo clave que me gustaría compartir con ustedes, ¿vale? Que es que partamos que Analytics no se trata de tener la mayor cantidad de datos ni la mayor cantidad de sistemas o herramientas. Acá se aprecia la calidad más que la cantidad, ¿vale? Se trata de tener los datos correctos y también una herramienta que piense como nosotros, que esté diseñada para lo que nosotros hacemos, que se integre con lo que nosotros hacemos para mirar el dato con nuestro mismo propósito. Sí, propósito, al igual que todo tiene que tener un propósito, ¿vale? Así que si les parece, vamos viendo cómo se materializa todo esto en la práctica. Toda la teoría que venimos viendo, vamos viéndola en la práctica. Bien, comentábamos entonces que habían dos factores claves. Lo primero, emplear correctamente Data Analytics y lo segundo, usar un sistema especializado. Así que empecemos primero por ¿qué es Data Analytics? Data Analytics, en palabras simples, es transformar los datos en información. Y esa información nos va a permitir transformarla en conocimiento, ¿vale? Para tomar decisiones acertadas en tiempo real. Ahora, los datos por sí solos son como los vemos a la izquierda de la pantalla, ¿vale? Son como piezas sueltas de Lego. Son coloridos, son abundantes, pero digamos que no tienen una forma definida, no tienen un orden definido. Entonces, a través del Analytics vamos a conectar esas piezas, vamos a identificar patrones y vamos a construir así estructuras que nos van a ir contando una historia. Y esa historia se va a convertir en información valiosa. Ahí es donde comienza ya la magia de Analytics como tal, ¿vale? Pero cuando hablamos de Data Analytics, no todo es igual. De hecho, existen niveles de profundidad, que de hecho justo Andy los comentaba, ¿no? Cada uno de estos niveles nos da un tipo de información diferente y cada uno está pensado ad hoc a lo que nosotros buscamos, ¿vale? Los tipos de analítica que se emplean en diferentes ámbitos son 4. Empecemos, por ejemplo, con el descriptivo. El descriptivo nos va a responder la pregunta de ¿qué ha pasado? Nos va a hablar del pasado, ¿qué ha pasado? ¿Vale? Y luego entramos al análisis del diagnóstico, que nos explica el por qué ha pasado, la causa raíz, ¿vale? En nuestra práctica, de hecho, la mayoría de veces trabajamos en este nivel, porque necesitamos investigar para saber por qué ha pasado, si es un tema de fraude neto o si es un tema de error, ¿vale? Tenemos que descubrir esos patrones que están detrás de los hechos. Y luego el siguiente paso es el análisis predictivo, que nos ayuda a anticipar ¿qué podría pasar si las mismas condiciones se vuelven a repetir? Y finalmente tenemos el prescriptivo que nos orienta a qué podríamos hacer o qué podríamos corregir para soportar una decisión o para que vaya la decisión acorde a lo que nosotros queremos que vaya, ¿vale? Lo interesante de todo esto es que podemos mirar el pasado, pero también podemos hasta predecir de cierta forma el futuro, ¿vale? Y en la lucha contra el fraude sabemos que es clave, ¿no? Si sabemos todos los patrones que siempre se dan para poder anticiparnos y estar un paso adelante, ¿por qué no? Hay que usarlo, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Para hacer esto posible necesitamos diferentes técnicas, ¿vale? Empezamos con las pruebas ad hoc. Estas pruebas ad hoc son las que nos ayudan a responder preguntas específicas, a validar controles, a confirmar hallazgos. Obviamente las ad hoc no son rutinarias ni son automatizadas, ¿vale? Luego avanzamos hacia la automatización. La automatización viene a ser cuando está ya conectado, por ejemplo, con un sistema, pero solamente se va a hacer la prueba que yo le diga cada vez que yo le dé clic, ¿vale?
va a hacer las pruebas, las reglas de negocio en sí, o también son llamadas scripts o workflows, ¿vale? Porque se tiene todo el flujo de todos los procesos, de todos los controles, y tú le vas a decir a la máquina, hazme este y hazme este control, ¿de acuerdo? Y tenemos al aliado mayor, que viene a ser el monitoreo continuo. Pasamos de revisar eventos pasados a detectar comportamientos presentes que están actualmente ocurriendo y podemos hasta predecir futuros, ¿vale? Esto ya comienza a cambiar totalmente el rol de los auditores, totales, porque dejamos de ser reactivos para convertirnos en las personas que nos vamos a anticipar a todo lo que pueda estar ocurriendo. De hecho, ¿qué ocurre en el monitoreo continuo? Tú haces una programación y le dices cada segundo, cada hora, cada mes, cada semana, quiero que realices tal o cual prueba y que me mandes la alerta a mi móvil o a un dashboard, ¿vale? O a diferentes personas. Entonces, en tiempo real puedo actuar. No es lo mismo actuar sobre la base de una prueba del primer trimestre que actuar sobre lo que está ocurriendo hoy día mismo en la compañía. Habíamos hablado al inicio que los grandes retos necesitaban dos cosas, ¿no? Un analytics, o sea, emplear bien analytics en una herramienta especializada, ¿vale? Pero ¿por qué necesitamos una herramienta especializada? Porque la verdad es que los datos crecen a una velocidad impresionante, los formatos también cambian todos los días, los procesos nos exigen cada vez más y más respuestas rápidas. Por eso tenemos que también ser aliados con la tecnología, ¿vale? Y nosotros en este caso, por ejemplo, usamos Arbutus. ¿Por qué? Porque para nosotros es una herramienta pensada en lo que nosotros hacemos. Cumple, digamos, con todos los temas que nos hacen responder a estos retos convirtiéndolos en oportunidades. Por ejemplo, el Audit Trail, ¿no? Está pensado para auditores. Entonces, tenemos el Audit Trail y en cualquier momento podemos entrar. Podemos realizar grandes volúmenes de información. Podemos utilizar pruebas como, por ejemplo, un Benford en cuestión de segundos, ¿vale? Entonces, yo creo que está diseñada para que podamos convertir esos datos en evidencia y automatizar esas tareas repetitivas que nosotros sabemos que se deben de hacer cada tanto. Entonces agrega obviamente el valor total en nuestras revisiones y nosotros nos enfocamos más en el análisis y en la interpretación de los resultados, así como la comunicación, ¿vale? Bien, ok, ahora sí al lío, ¿vale? ¿Cómo lo implementamos? Lo implementamos en 5 pasos. ¿Cuáles son esos 5 pasos? El primero, hacer las preguntas correctas, donde vamos a definir el alcance del objetivo, ¿vale? El segundo va a ser seleccionar la data. Cuando hablamos de seleccionar la data, es necesario conocer muy bien el proceso, ¿vale? Conocer cuáles son los inputs, los outputs, conocer cuál es el significado de cada uno de los campos de las bases de datos que yo voy a utilizar o que me van a brindar, ¿vale? Y luego pasamos a validar la data, que viene a ser el data quality, que es sumamente importante. Ahora vamos a entrar un poco más a data quality. Luego al paso del testing per se como tal, las pruebas ad hoc, y luego la interpretación y reporting. Sí, vuelvo a decir, el tema de reporting es súper importante. Expresar exactamente los issues o lo que nosotros queremos expresar es sumamente importante. Ahora, dentro de este proceso, imaginemos por un momento que los datos son como piezas de Lego, ¿vale? Son pequeñas, tienen demasiados colores, formas, tamaños, como lo vemos en la figura 2. Si solo las miramos así, parece un caos, no, es un caos, ¿vale? Entonces, así se ve mucha información sin orden, sin dirección, sin propósito. Pero, ¿qué pasa cuando comenzamos a darle sentido? Cuando ya comenzamos a clasificarlas, cuando comenzamos a conectar una pieza con otra, cuando empezamos a construir ya algo, ahí es donde ya no inicia, sino ya está ocurriendo la magia de Analytics. De pronto, todas esas piezas aisladas se convierten en patrones
esos patrones se convierten ya en historias, en respuestas que antes incluso no podíamos ver. Empezamos con estructuras pequeñas como las que ven abajo, que son los descubrimientos iniciales, aquellas cosas iniciales que nos pueden dar una hipótesis, una conexión que debemos de comenzar a probar. Ahí es donde pasamos a las pruebas. Y poco a poco, con más análisis, con más datos, con más curiosidad, vamos construyendo ya modelos más robustos que incluso podemos, como les comentábamos, podemos llegar a predicciones que nos van a llevar a decisiones fundamentadas y muy inteligentes, porque vamos a estar un paso adelante. Entonces, la magia, me encanta la palabra magia, sí. La magia es que así como en Lego, cada pieza tiene su valor, es como si tú compras el Lego de caja, que es para armar un carrito, cada pieza tiene una función, un valor especial. Lo mismo ocurre en los datos, ¿vale? Entonces, cada dato tiene un valor, pero solo cuando los unimos con otros cobra verdadero significado y se vuelve información, ¿vale? Tal cual. Entonces, no se trata solo de tener datos, sino de saber qué vamos a construir con ellos, tener claro el alcance y el objetivo. Perdón. A ver, y como hablábamos, vamos a entrar a mucho detalle, que es sumamente importante, del data quality, ¿vale? Porque cuando hablamos de analítica en auditoría, muchas veces pensamos en fórmulas o en pruebas o en dashboard, pero la realidad es que todo comienza con algo mucho más básico, pero muy poderoso, que es la calidad de los datos. Los datos tienen toda la información en el ADN. Entonces, si los datos no son precisos, no son completos, no son consistentes, no están actualizados, no son válidos, ninguna conclusión a la que yo llegue, por más sofisticado que sea el sistema, va a ser real, ¿vale? Puedo perder confiabilidad y eso es fundamental para nosotros. Por eso en la calidad de los datos tenemos estos 5 pilares, ¿vale? La primera, la integridad, perdón, se me fue. La primera, la integridad y unicidad de los datos, ¿vale? Que cuando hablamos de esto es que cada dato tiene una sola versión verdadera. Es decir, aquí entran riesgos como que los datos no estén duplicados, que no existan faltantes, que no haya pérdida de trazabilidad, que no hayan errores de consolidación, ¿vale? Y pues si la fuente no es íntegra, el resultado tampoco lo va a estar. Era lo que mencionábamos, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos 2 facturas iguales, puede ser la diferencia que un control sea efectivo o que exista un posible red flag de fraude, ¿vale? Cuando hablamos de consistencia, hablamos que los datos sean coherentes entre sistemas, ¿vale? Que la misma información diga lo mismo en todos los reportes. Si el DNI de una persona termina en 5, pues en todos los reportes donde figure esa persona tiene que terminar en 5, ¿vale? O por ejemplo, si el monto de ventas en SAP no coincide con el monto de ventas del reporte financiero, eso no es un problema del negocio, es un problema de calidad de datos. Hay algo que está fallando ahí. Por eso es tan importante el data quality. Pasamos a la completitud, que responde a la pregunta que es muy simple pero muy fuerte. ¿Tenemos toda la información que necesitamos para evaluar este proceso? ¿Para evaluar lo que queríamos? ¿Se acuerdan? Objetivo y alcance. Para evaluar lo que queríamos. Si tenemos campos vacíos, campos nulos o datos parciales, nos pueden generar puntos ciegos. Y esos puntos ciegos va a hacer que no se pueda auditar correctamente la información que tengo, ¿vale? Seguimos por exactitud y coherencia, que es simplemente evaluar si los datos reflejan la realidad. Aquí pueden entrar, sí, errores de digitación de importes, de códigos, etcétera. Pero también sabemos que cuando no hay exactitud, también puede ser fraude, ¿no? O sea, puede ser un indicio, un red flag de fraude. Y terminamos con actualidad y vigencia. ¿Qué nos referimos con actualidad y vigencia? Nos referimos que los datos que estamos viendo no estén obsoletos, no estén desactualizados, sean datos reales del hoy, ¿vale? Trabajar con información del año pasado no me sirve de nada si yo lo que estoy revisando es este mes.
¿vale? No es lo mismo mostrar resultados del primer cuarter en diciembre que mostrar resultados de diciembre en diciembre, ¿vale? El ahora es muy importante. Y la calidad de datos, de hecho, es muy importante. ¿Por qué? Porque yo creo que lo principal acá es que es nuestro respaldo de confiabilidad. Es nuestra materia prima. Sin esa materia prima, no podemos entregar un informe, un reporte al board que sea sólido, que valga la pena demostrar lo que nosotros estamos presentando. En resumen, la calidad de datos no es un proceso técnico, es un habilitador de confianza institucional, ¿vale? Entonces, acordémonos que sin datos confiables no hay decisiones acertadas. Y obviamente, entra basura al sistema, sale basura del sistema, ¿vale? Entra buena información, ya revisada con un data quality excelente, pues saldrá un reporte que sí es confiable. Y una parte muy importante del data quality es el análisis exploratorio de datos, porque hasta ahora hemos hablado de la calidad de los datos, pero ¿por dónde empezamos realmente cuando tenemos una base con millones de registros? El punto de partida siempre tiene que ser el EDA. Se conoce como EDA, ¿vale? Que es el análisis exploratorio de datos. El EDA es la primera revisión que tenemos que hacer antes de profundizar en los controles, y ahí es donde tenemos que observar, cuestionar y validar, ¿vale? Es la fase donde vamos a ir perfilando, explorando, entendiendo la estructura, la distribución y la relación que tienen los datos, antes de aplicar cualquier prueba o modelo. Es como cuando, por ejemplo, vas al médico y te miran los signos vitales antes de realizarte un diagnóstico. Nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero que con los datos, ¿no? No con las personas, obvio. Entonces, aquí ocurre algo clave. Este paso nos va a permitir detectar anomalías, inconsistencias o riesgos de calidad que podrían estar comprometiendo la confiabilidad de todo mi análisis. Si yo no hago esto primero, lo que va a ocurrir es, hago 10 pruebas, pero luego, cuando me esté haciendo esas pruebas, y créanme, cuando estén haciendo esas pruebas, van a revisar y van a decir, uy, acá había un duplicado, significa que todas tus pruebas ya no valen, tienes que volver. Por eso siempre se tiene que iniciar con el EDA, ¿vale? Bien, entonces, el EDA es como una auditoría dentro del dataset, ¿vale? Es el momento en el que descubrimos la verdad detrás de los números y donde comienza realmente la analítica, ¿vale? Ahora, el EDA te comienza a hacer que los datos comiencen a hablar por sí solos. ¿Cómo? Con sus principales componentes. Después de entender un poco qué es el EDA, ¿vale? Vamos a cada uno de estos componentes. Cada uno de estos componentes tiene un rol distinto, ¿vale? El data profiling es básicamente hacerle un chequeo médico a los datos, es saber si están sanos o si hay algo grave. Hay campos demasiado nulos, hay formatos incoherentes, valores imposibles, variables que nadie entiende. Es el diagnóstico inicial, ¿vale? Sin esto estaríamos tomando decisiones con datos que no están bien, que están enfermos, que no están completos, ¿vale? Y luego nos sorprendería el resultado después que vamos a obtener. Entonces, luego vienen los outliers. Estos los conocemos, ¿verdad? Son los valores atípicos del patrón esperado. Son los que salen de ese patrón, las ovejas negras, ¿vale? Y no siempre son errores. Muchas veces es justo lo que necesitamos mirar de cerca. O sea, no miremos solamente los outliers y eliminemos, sino revisémoslos, porque muchas veces esos son señales de fraude, de una operación inusual, por ejemplo. El siguiente paso viene a ser la normalización de datos. Aquí entramos en la parte disciplinada, digamos. Aseguramos que todos los datos hablen el mismo idioma, que todas las monedas, que todos los importes estén en la misma moneda, que todas las fechas tengan el mismo formato, que las unidades sean las mismas, etc. ¿Por qué? Porque no podemos sumar diferentes formatos, no podemos comparar diferentes formatos. Normalizar no es solamente un tema de forma, ¿vale? Es
lo que hace que nuestro análisis sea confiable. Ahora, duplicados, sí, todos conocemos los exactos, los duplicados exactos, A igual a, ¿vale? Pero ¿qué pasa con esos duplicados similares? Me refiero cuando cambian una I por un 1, perdón, cambian un 1 por una I, o cambian una O por un 0, o viceversa, un 0 por una O. Eso puede ser algo por dolo, ¿no? Entonces, eso puede hacer que se inflen cifras, que se distorsionen métricas, que te hagan creer que tienes más o menos clientes o más o menos transacciones de las que realmente se tienen, ¿vale? Entonces, ahí también son red flags que podemos ver de fraude, ¿vale? Y finalmente tenemos los gaps, las brechas. Son esos huecos que van apareciendo donde debería haber continuidad. Facturas que saltan de la 102 a la 104, fechas que desaparecen por arte de magia, ¿vale? En una serie que obviamente debería ser temporal, registros que se cortan sin razón aparente. Cada gap es una señal de alerta temprana, sobre todo en fraude, porque cuando falta algo en los datos, puede ser también que alguien lo esté escondiendo, ¿no? Y no nos quieran contar parte de la historia. Vamos a centrarnos un poco en outliers, en la forma muy rápidamente, en la forma en cómo se pueden ver, ¿vale? Como ven, siempre hemos usado outliers, porque antes de utilizar todo el data analytics y todo, hacíamos los top 10, el 80-20, las transacciones mayores a, menores a, ¿no? Que es la forma cuantitativa de verlo, ¿vale? La forma estadística de verlo son aquellos puntos que están 2 sigma desde la media. ¿Por qué 2 sigma? Porque si lo ves en una campana normal, justo en esas colas es donde ocurre menos del 2% de los casos. Entonces es algo ya atípico. Y obviamente si lo ves en un tema ya más gráfico, si lo ves lineal, pues son esos puntos que están fuera del comportamiento lineal, fuera de las características que tiene cada clúster, o en 2 o 3 dimensiones, muy por encima, muy por debajo del grupo concentrado, ¿no? O no tiene correlación con las otras 3 variables. Bien, entonces ya vimos la calidad de datos, que es fundamental, ¿vale? Pero ahora hablemos de hipótesis. Cuando nos referimos a hipótesis, es ese conjunto de pruebas o supuestos que queremos validar, ¿vale? Es donde planteamos qué está ocurriendo, por qué está ocurriendo. ¿El control está bien que esté ocurriendo de esta forma? ¿Existen registros que no deberían de estar ahí? Es la parte donde comenzamos a volvernos ya detectives, pero con una búsqueda muy puntual. Ya no estamos dejando, en EDA exploramos la data. La data habla por sí sola y muchas veces encontramos temas que la data ocultaba, ¿vale? En la hipótesis yo ya tengo un objetivo y una prueba que muchas veces viene de la regla del negocio, ¿vale? En este punto es donde Analytics deja de ser exploratorio y se convierte en un instrumento de aseguramiento. Entonces, pasamos de la observación a la verificación. Pasamos del hallazgo casual a la prueba ya estructurada. Pasamos de la limpieza del dato al uso del dato como evidencia de auditoría, ¿vale? Y en el testing, que viene a ser la hipótesis, viene a ser el testing per se, ¿vale? Como hablábamos, había un método continuo. El método continuo es la parte más valorada, ¿no? Porque es completamente automático, viene a ser lineal, se hace por medio de robots cada vez que yo le diga y se conecta automáticamente con el sistema. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer para llegar al método continuo? Primero tengo que hacer las pruebas y esas pruebas primero las hacíamos de forma en el testing manual y deberíamos de hacerla antes de automáticas, semiautomáticos, para ir probando e ir viendo si realmente me está arrojando los informes, los issues que yo necesito tener, de la forma que yo necesito tener, ¿vale? Y aquí yo les quería hacer una consulta, ¿no? O sea, acá tenemos 10 pruebas de fraude, ¿vale? Básicas de fraude que siempre se usan en temas de forense, ¿no? Benford, el duplicado fuzzy que les comentaba, faltante, secuencial, normalizar, outliers. ¿Cuánto tiempo nos tomaría hacerlo de la forma tradicional? Nos tomaría mucho, ¿no? Tanto en tiempo
como también en recursos. En recursos me refiero a nuestros equipos. ¿Cuántas personas necesitaríamos para hacerlo? Y lo podríamos hacer para llegar a un deadline que tengamos, no sé, para presentar al board mañana. Nos volveríamos un poco locos, creo, ¿no? Pero, ¿cuál es la magia de Analytics, por ejemplo? ¿Cuánto nos tomaría hacerlo con un sistema especializado? Aquí voy a darle clic a un video. Me parece que ustedes no van a poder escuchar el audio, ¿vale? Cintia, ¿hola? Cintia, simplemente por control de tiempo, decirte que estamos ya a menos cuarto. Lo digo por si puedes ir cerrando para que demos paso Aquí a cerramos la ronda de preguntas. tal cual. Justo, es el último slide. Aquí lo que queríamos mostrar justamente es que en 5.2 segundos podemos lograr hacer estas 6, 10 pruebas, ¿vale? Los resultados salen en la parte de la izquierda y a la derecha hemos hecho Benford, hemos hecho temas de gaps, hemos visto duplicados exactos, normalizados, duplicados con normalización. Entonces, si tenemos la tecnología, usémosla para, o sea, para maximizar nuestros resultados, ¿vale? Tal cual. Y para finalizar el reporting, ¿no? Nuevamente el tema del reporting es sumamente importante, ¿no? Mencionar que el reporting en un tema de analytics tiene que ser muy con data real, en tiempo real, para que sea un reporte dinámico y se pueda tomar decisiones rápidas, ¿vale? Gracias. Los dejo con las preguntas. Si tienen alguna pregunta, estamos aquí. Muchísimas gracias, Andrew, Cintia. La verdad es que ha sido una masterclass de lujo. Y pasamos a la ronda de preguntas. Ya saben que a través del chat nos pueden lanzar las preguntas que iremos pasando a los ponentes. Se abre el turno de preguntas. Ninguna pregunta, todo claro. Por el momento no se ha lanzado ninguna pregunta. Veo que uno de los asistentes tiene levantada la mano. Tatiana. Tatiana, adelante. Omar. Omar. Hola, mucho gusto con todos. Saludos desde Quito, Ecuador. Hola, Omar. Wow. Encantado. Hola, Omar. Una consulta nada más pequeña. ¿Ustedes consideran que una pyme, una pequeña y mediana empresa que está iniciando en el mercado, necesita adoptar una inteligencia artificial para gestionar riesgos en este sentido, o lo podríamos hacer en base a inicialmente a establecer los pilares fundamentales de protección de datos, como son los mapas de evaluación de riesgos, tablas Excel y demás? ¿Qué piensan ustedes? Pregunta buena. Si me permites, un pelín desviado de análisis de datos, pero intento contestarte, Omar, como pueda. Evidentemente, una solución de Data Analytics no te va a gestionar a priori la privacidad de los datos que tú tienes, ¿vale? Am, Estamos hablando, o sea, Data Analytics también es emplear el Excel, ¿eh? O sea, que no te soluciona no te soluciona todos los problemas, pero desde luego, si tú estás esperando conjuntos, depende de si es más P o M, ¿no? De pyme, ¿no? De qué volumen de datos que estamos pensando. O sea, tampoco creo que sea excesivamente necesario tener un sistema específico
no conozco, habría que saber mucho del contexto, Omar, pero desde luego con soluciones ya no gratuitas, porque no hay tal cosa hoy en día, pero ya de cierto coste. Estamos hablando, como has comentado, con inteligencia artificial, incluso con ChatGPT, incluso con Python, que es más o menos gratis, o el Excel, vas a poder hacer esos análisis sobre conjuntos de datos. Sobre la privacidad, bueno, si quieres monitorizar accesos, desde luego accesos y logs de acceso a ciertos ficheros, a cierta información, lo vas a poder hacer con casi cualquiera de esas herramientas, ¿no? No sé si te he contestado o no, Omar. No, sí, excelente respuesta. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Omar. ¿Alguna otra pregunta por parte de los asistentes? Recuerdo que las preguntas se pueden plantear tanto a través del chat de preguntas y respuestas como también, como ha hecho Omar, levantando la mano y damos acceso, permitimos lo que es la activación de micrófono. Por lo que veo, Cintia, Andrew, vuestra explicación ha estado clarísima O porque no malísima, están o llegando. buenísima. Perfecto. Pues ya decía, estoy seguro que si estáis rumiando donde estéis, alguna pregunta queréis que se os ocurre después, pues cómo implementar una solución de Analytics en vuestra organización, cómo ver los retos, que en la propia presentación tenéis nuestros correos electrónicos, también por LinkedIn nos podéis conectar y estamos, de hecho queremos tener conversaciones con gente, y no solo en España, de cualquier lugar, pues sobre los retos que están viendo para Data Analytics, ¿no? Bien sea para fraude o otros temas de control interno y gestión de riesgos, porque es una técnica que realmente abarca Bastante. Sí, es bastante. todo lo que es GRC. Vale. Os ha encantado de charlar con vosotros. Por favor. Perfecto, pues por aquí un Había agradecimiento por parte de Jorge, que dice que es muy interesante sus primeros acercamientos al tema. Así que simplemente trasladaros el agradecimiento por parte de Jorge. Y bueno, en principio, si no hay ninguna pregunta, si creo que no hay más manos levantadas, no hay ninguna pregunta en el chat, veo que se van recibiendo agradecimientos por la charla. Por mi parte también, nuevamente, ya Andrew, agradeceros la excelente exposición de un tema que veo bueno, que con más comentarios de agradecimiento pues, resulta de interés para los asistentes y como que estáis a vuestra disposición de todos los participantes para poder trasladar a posteriori cualquier inquietud que surja en los grupos. Muchas gracias a todos y todas y damos por finalizada esta martes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias a Adiós, todos. adiós. Hasta la próxima. Bye.